Nos encontramos en una edición más de su programa Entre Libros. En esta ocasión tenemos como invitado especial al narrador, investigador de la cultura norestense y docente, el maestro Guillermo Berrones. Bienvenido, Guillermo. Buenas, ¿cómo están? Pues muy bien, iniciamos precisamente con las típicas preguntas del surgimiento de la vocación por escribir, por narrar. Bueno, tenemos que remitirnos, en mi caso particular, a la infancia. Yo creo que, no sé si los psicólogos tengan razón en el sentido de que infancia es destino, ¿verdad? Pero la verdad es que en el inicio de mi adolescencia me dio por escribir, por registrar en un diario personal mis vivencias, que a la distancia esos diarios son fatales, ¿no? Ya no las quiero ver, pero bueno, les tengo un afecto ahí solamente por las primeras ideas, las ideas tempranas que surgieron con ese interés de escribir, no de publicar, de registrar algunas anécdotas y vivencias de la familia o de la edad. Y de ahí mismo habría de surgir posteriormente un poemario muy rústico y de muy mala calidad también poéticamente hablando, pero que creo que son significativos en mi interés primario por querer escribir, o al menos por registrar, ¿no? Yo no llego a considerarme del todo un escritor porque no soy un escritor de tiempo completo, tengo que sobrevivir, entonces tengo un trabajo, eso es un elemento distractor, estoy casado, tengo hijos, entonces no soy un escritor al 100%, ¿no? Pero tengo un profundo respeto por la literatura, tengo un profundo respeto por la investigación y por la docencia, que ha sido mi modus vivendi, pero en eso me he dado el espacio suficiente para pues hacer algún planteamiento desde el punto de vista de la literatura, y bueno, ya el lector nos podrá decir si son buenos o no esos textos, pero creo que por ahí está el inicio, ¿sí? Posteriormente ya vendría, bueno, yo soy de Ciudad Victoria, y por situaciones de la familia tuvimos que emigrar a diferentes lugares, Linares, China, Los Aldamas, General Bravo, y finalmente aquí en Monterrey, que vine a estudiar medicina, y aquí en ese choque cultural, yo había vivido solamente en pueblos, en comunidades pequeñas, ese choque cultural con la gran ciudad me sacudió y creo que me dio motivos para empezar a escribir con más seriedad, ¿sí? Y empecé haciendo crónica urbana, que primeramente la habría de publicar por suerte en el periódico El Norte, en la página de ensayo, que fue una página muy valiosa en los años 80, y ahí fue mi primera confrontación con la literatura ya en serio, ¿no? Ensayo fue uno de mis primeros espacios, posteriormente El Volantín también, con Luis Martín como director de la página. Claro. Con Carlos Arredondo, y ahí coincidimos con un grupo de amigos, Romualdo Gallegos, Ernesto Castillo, que ahora edita la revista de la preparatoria número 16. Y publicó una antología de poetas nuevoleoneses. Exactamente, o sea, ellos han hecho el registro también historiográfico, sí, de la gente que ha estado metida en la literatura, y ahí conocí también a nuestro gran amigo que acabamos de perder, a nuestro querido Zacarías Jiménez. Sí. ¿Ya? Ahí fue ese encuentro en El Volantín, y después seguimos ya nuestros rumbos, y bueno, tú sabes, todos queremos ver en el papel escrito, en el papel impreso, nuestros textos, ¿no? Entonces vinieron esas búsquedas, vienen los primeros libros, y ya inicia de alguna manera el compromiso con la literatura. Son aproximadamente 8 libros. Sí, 8 libros que tengo publicados. Desde el primero aparece en 1993, que es una antología personal de crónica urbana, de algunos de los textos publicados en diferentes espacios, la revista Dos Filos, de Zacatecas. De Zacatecas. Sí. Todavía continúa, perdón. Todavía sigue. Sí, es una de las revistas independientes que se ha mantenido. Igual que Corre Conejo, que es otro de los espacios también de Zacatecas. Y
Bueno, en el Aquí Vamos también se publicaron algunos de mis textos, y en los dos periódicos que te decía, El Norte y el Diario de Monterrey entonces. Sí. Y así de ahí surgió, y de esa antología personal surgen Semáforo en Rojo, que es un libro de crónica urbana con estampas, con imágenes de nuestra ciudad, nocturnas, diurnas, y esa dinámica urbana que a veces la vemos pasar nada más, y a veces pues nos detenemos en cosas que nos impresionan o que nos impactan, y de ahí tomé yo las anécdotas propias para la crónica. Son como ráfagas lo que hace el maestro Guillermo. Tomas esos instantes que obviamente van a desaparecer, que son efímeros y tienen un tono de humor, si me permites, muy peculiar para aprenderlo, ¿no? ¿De dónde tomaste, digamos, uno se acerca a ciertos autores o a ciertos libros para tener esa mirada? Porque es una mirada todavía distante para tener que hacer este tipo de crónicas, ¿no? Sí, mira, yo creo que mi experiencia migrante en etapas muy tempranas de mi vida con la familia, con mi padre que era un electricista, me permitió como que estar alerta ante nuevas situaciones y saber cómo enfrentarlas. Entonces, de alguna manera te vuelves observador así naturalito, estás a la expectativa de qué pasa en tu entorno y eso se registra. Y más si te llega a provocar emociones, si te sientes afectado positivo o negativamente, esas emociones se quedan ahí, claro, y buscas posteriormente darle salidas. Creo que yo les di salida a través de esos textos. Entonces nuestra ciudad Monterrey es una ciudad hermosa, no nada más porque Reyes lo haya dicho con la descripción que hace de las montañas y ese sol extraordinario que tenemos, sino que es una ciudad mágica que te atrapa, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que es una ciudad para hacer dinero y para hacer riqueza si es posible, pero también en esa misma dinámica de la ciudad a veces nos perdemos, y entonces cuando tienes esa percepción que te provoca emociones, pues bueno, las registras. Y son momentos, prácticamente vas en el camión y ves a un pordiosero que se cruza en una patineta entre dos vehículos a velocidad y él en medio sobreviviendo. Eso es impactante verlo, ¿no? Y quizá muchos lo vemos ahí, seguramente el ciudadano común lo ve. Y bueno, yo le he dado esa canalización a las emociones a través de la literatura, a través de la crónica principalmente. De hecho, este es el libro, el de Municipio de Guadalupe, es este. Es el Semáforo en Rojo, que es el primero, de la colección Abra Palabra. Uh-huh. Alguna vez hemos platicado tú y yo, sí, cómo yo creo que Guadalupe, el municipio de Guadalupe, ha sido en los últimos 50 años el momento más importante de apertura a la edición, a la publicación de obra literaria de autores de la ciudad. Sí, recordemos. Y casi desconocidos. Y mejor dicho, sí, desconocidos. Sí, sí, ahí muchos se iniciaron, ¿no? Sí, estamos hablando de Julián Herbert, de Gabriel Contreras. De Gabriel. De Hugo Valdés. Romualdo Gallegos, Margarito Cuellar. Sí. Dulce María González. Que en paz descanse, sí, ¿verdad? Entre Armando Ortiz, entre otros que recuerdo ahorita, no me recuerdo toda la colección. El Chepe famoso, pues Eugenio. Bueno, precisamente ese proyecto fue gracias, creo, a la sensibilidad del maestro Dante de los Santos, que era el director de cultura en ese entonces, uh-huh, y seguramente que el alcalde que le autorizó, claro, presupuesto y espacio para, claro, que se hiciera, ¿no? Y bueno, José Eugenio fue el ejecutor, fue el que armó el proyecto, y lo importante es que los tres elementos, el alcalde, el director de cultura y Chepe, nuestro buen amigo, pues le dieron rumbo a ese proyecto. Yo creo que ha sido de los más importantes. No hemos vuelto a tener un momento... Así, fuera del área metropolitana, no recuerdo. Creo que no. Aparte del fervor, yo recuerdo... Sí, hay que destacar que estos libros se editaron hace cerca de 20 tantos años. 23 años. 23 años, ¿no? Y había un fervor peculiar precisamente porque se hacía
fuera del área metropolitana, vamos, fuera de Monterrey, Sí, sí. que era lo notable, ¿no? Sí, sí. La capital era el eje, Claro. con la Casa de la Cultura, el Instituto de la Cultura que estaba ya En ese tiempo. creado. Sí. Y bueno, de aquí se proyectaban los autores. Y bueno, el hecho que fuera en Guadalupe, que es el segundo municipio Sí. más grande en población, pues bueno, eso es fabuloso, ¿no? Que lo que se considera el dormitorio de la ciudad, de los trabajadores de la ciudad, la villa le llamaban todavía, yo creo que eran los últimos años en que se le mencionaba como villa. Cuando Sí, ya yo era una recuerdo, ciudad vas a la enorme. villa. Te vas a la villa. Y entrabas por la Paraíso. Por la ¿verdad? Paraíso, exactamente, el arco que está ahí, Sí. es simbólico ya del municipio. Y bueno, ese proyecto fue muy significativo. Ojalá que la sensibilidad de los gobernantes actuales o el que venga posteriormente pudiera dar esa apertura. Yo creo que fue muy valioso ese momento que vivió la literatura en el municipio de Guadalupe. Muy bien. Volviendo con el asunto de la crónica urbana, lo importante además también es el registro de una época y de un momento, de también cómo se ha ido transformando la ciudad y el área metropolitana. Sí, la ciudad ha crecido de una manera vertiginosa y bueno, el desarrollo cultural también ha tenido justamente ese crecimiento. Yo me considero pertenecer a la generación subsiguiente de aquellos que le dieron otra dimensión en la cultura de Nuevo León, de Monterrey, porque fue una generación que buscó espacios y que empezó a consolidarse y que empezaron a publicar voces frescas, y me refiero a Gabriel Contreras, al Margarito Cuellar, entre muchos, ¿ya? A Mario Anteo, ¿verdad? Y son un eslabón interesante con la generación anterior, que eran las grandes figuras, Sí. Maestro Rangel, ¿verdad? Don Alfonso Rangel, y bueno, Jorge Cantú de la Garza, que viene y le da... Yo creo que Jorge Cantú fue una pieza fundamental, claro, en la propulsión de estos espacios culturales y de esta difusión de la cultura. Claro, como fundador, director del Aquí Vamos. Sí, fue maravilloso. 80s, 90s. 80s, 90s. Y bueno, pues ellos abrieron espacios y nos permitieron a la otra generación casi pegadita, pues empezar también a aportar, aunque en edad somos de la misma generación, sí. Pero me refiero en la actividad ya literaria, pues ellos habían iniciado ya desde las facultades, empezaron a hacer sus movimientos, y bueno, ahora lo vemos muy desarrollado en la ciudad, ¿no? Claro. Creo que se han logrado muchas cosas interesantes. Tenemos a David Toscana, que ya es una figura en otras dimensiones, Sí. Y bueno, o el mismo Hugo Valdés, ¿no? Eduardo Parra. Recordemos que la ciudad es cosmopolita y ha traído a muchos de fuera, yo entre ellos, y luego aquí se ha desarrollado obra y luego se proyecta todavía más allá, pero ya nos proyectamos como regiomontanos, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que ha sido muy importante eso. Entonces, esa es la generación que nos tocó a nosotros, y bueno, nosotros ligados todavía como quiera con la vieja generación. Actualmente hay un boom también de autores en todas las áreas del arte y de la cultura misma, pero yo siento que es muy independientes, siento que están abandonando a esta otra generación que somos nosotros. Claro. Creo que no ha habido un vínculo fortalecedor. Pero bueno, eso no importa, lo que importa es que se dé el desarrollo cultural. De hecho, hay editoriales independientes y hay jóvenes promotores, también grupos literarios, ¿no? Sí. En el caso tuyo se reunían en la Casa de la Cultura, por ejemplo. Yo siempre estuve un poquito, bueno, por naturaleza personal, o sea, soy un poco apático a los grupos. Ajá. Porque me parece que si vas a desarrollar tu talento, tu creatividad, bueno, no necesitas el grupo. Digo, el grupo es importante para la interrelación, para el compartir ideas y todo, pero la obra se construye en soledad. Claro, así tiene que ser. No, o sea, no vas al café. No te haces escritor reuniéndote, ¿no? Sí, claro. Por ósmosis no es, ¿ya? Entonces,
Pero siempre estuve al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, eso no implica que no tengas amistad con ellos. O sea, son amigos, están en las mismas actividades, te interesa la cultura y bueno, vas construyendo. Pero son importantes, algunos grupos han diseñado proyectos importantes, valiosos. Ahí tenemos el centro de la ciudad, ¿no? Con lo de la Plaza de la Luz y esas cosas, pues son manifestaciones logradas en grupo, ¿no? Y además las agrupaciones y la creación que hay en el mundo virtual, Facebook, redes, que es para un programa completito, ¿no? Claro, y no te puedes aislar tampoco. Además. Tienes que estar ahí al pendiente de lo que esté sucediendo y bueno, apoyar los proyectos que sean justamente para la difusión de nuestra cultura. Volviendo al aspecto de tu obra, ¿cuáles son los libros de cabecera a los que recurres o a ese autor con el que dialogas o te comunicas? Mira, siempre me remito así como que a mi naturaleza de origen. No sé si tengo una cuestión de arraigo así romántica del siglo XIX, no sé. Pero bueno, yo siempre creo que mi identidad con mi origen geográfico, con Tamaulipas, fue forjado en la familia, ¿no? Entonces así como que, bueno, querer el origen. Entonces, yo me encuentro, una vez que estoy en la Facultad de Medicina y que rompo con medicina para dedicarme a otras cosas, busco el refugio en los libros, que yo de alguna manera no tuve un tutor o amigos que me dijeran, oye, te recomiendo esto. Yo venía de áreas rurales, ¿ya? Y lo poco que leía es porque un maestro, alguien había comentado y entraba yo en esa búsqueda. De ahí me dio la idea de querer leer más estando en la ciudad